Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra charla de esta gira virtual de cine Indimex. Buenas tardes en México, buenas noches en Argentina y saludos a cualquier otro lugar de Latinoamérica que tenga el gusto de reunirse a estas pláticas que hemos tenido durante la gira virtual de cine Indimex, que presenta algunas películas que se vieron en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires, en lo que fue la séptima edición de la muestra de cine Indimex. Y en esta oportunidad tenemos el placer de platicar con el director de la película Los Niños de la Cruz y su productora, respectivamente Jaime Villa y Victoria Arellano, quienes nos acompañan para platicar de todo lo que nosotros como espectadores nos quedamos con dudas después de ver la película, ¿no? Desde cómo pudieron haber llegado al tema, que siempre es una cuestión que nos intriga a cada realizador y cada productora también sabrá los motivos que lo llevaron a hacer cada película, y también cuestiones que muchas veces son la piedra que uno arrastra, que es dónde se ve la película, cómo se ve y cómo llega a los públicos. Así que quédense con nosotros y empezamos y les presentamos ahora sí a Victoria y a Jaime. Bienvenidos a esta charla. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, gracias, acá en Hermosillo. Muchísimas gracias por acompañarnos y me gustaría que iniciáramos esta entrevista hablando de cómo llegaron al tema de los niños de la cruz, que sin duda es un tema que a lo mejor podemos como sociedad tener presente cuando nos enteramos de toda la violencia exacerbada que puede estar en la niñez, ¿no? Lo podemos percibir en las grandes ciudades, ¿no? Viendo a lo mejor a los niños abandonados, pero ¿cómo llegan ustedes a esta historia donde está este lugar con estos niños que a mí me pareció una de las cosas más interesantes y que están desde el título de la cruz, ¿no? Los niños de la X, que no tienen una identidad. ¿Cómo les llegó a ustedes el tema? ¿Cómo fue ese primer acercamiento y cómo llegaron a esa institución en particular? Bueno, sí, bueno, un poco de contexto. El internado, bueno, donde hicimos el documental, es un lugar icónico en la ciudad de Hermosillo. Entonces, yo en lo particular tenía un acercamiento con el internado desde mi infancia, ¿no? Ya que mi madre iba prácticamente todos los fines de semana al internado. Entonces, a mí siempre me llama mucho la atención cómo estos niños, mientras yo estaba en mi casa jugando, vaya, siendo un niño, ellos ya estaban incluso aprendiendo oficios como carpintería, herrería. En el caso de las niñas, estaban con el bordado y confección. Entonces, y bueno, así fue como en mi infancia yo recuerdo el internado. Y cuando regreso a Hermosillo, que yo me fui y regreso años después, pues me vuelvo a encontrar con el internado. Entonces, y mucha gente decía, bueno, el internado es muy importante, el edificio que se construyó en la Revolución, etcétera, etcétera. Y yo siempre decía, bueno, sí, el edificio en sí es importante, pero lo que es más importante es quienes están ahí adentro, los niños, y en realidad nadie reparaba en ellos, ¿no? Incluso se decía, es como una frase muy común acá, que dicen, si te portas mal, te voy a llevar al internado. Entonces mi idea era hacer un documental no sobre el lugar en sí, sino sobre estos niños y sobre la importancia que tiene la infancia en nuestra vida, ¿no? Que es, yo creo que una de las etapas, si no la más importante, que forja el carácter de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que como te va en la niñez, es como te vas, pues, atravesando y superando obstáculos y vaya, ¿no? O sea, es como la etapa más importante que creo que debemos de tomar en cuenta y que muchas veces, por X o Y, pues se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo cada vez más rápido. Entonces, creo que ese fue el mayor interés en hacer este documental.
Y Victoria, en tu caso, ¿cómo te sumas al proyecto? También, ¿no? Hablando un poco, porque muchos escuchamos la figura del productor, pero hay dudas en el público de exactamente qué hace un productor, ¿no? Entonces, aprovechar también cómo te sumas y cuál sería, en tu caso, el rol principal como productora de Los Niños de la Cruz. Yo me sumé cuando Jaime ya estaba en rodaje. A partir de ahí tomó un poco como las riendas de la producción. Y bueno, más bien como que en los proyectos que he estado me ha tocado producir la postproducción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que me ha gustado bastante. En el caso del documental he producido desde cero unos cortitos ficción y tal, pero en el caso de Los Niños de la Cruz así fue. Llevo a partir del rodaje y fue básicamente como para ayudar a terminar la peli, ¿no? Después de algunas dificultades. Y sí, pues básicamente yo llego y a ver, no sé qué tantas versiones de los cortes, ¿no? Me acuerdo que uno de los cortes que Jaime me enseñó me dijo, ya está listo, es el corte final, y era una versión de 4 horas, ¿no? Entonces, como que es la producción, más allá de administrar recursos o de esta fama que hay de que el productor dice que no siempre, más allá de esos estereotipos y de manejar presupuestos, creo que es una cuestión de acompañamiento, de orientar, de ayudar a la toma de decisiones. Y sí un poco de acotar, ¿no? En este caso es así como de, no, por supuesto que no es el corte final, no puede haber un corte final de 4 horas, entonces a ver qué hacemos, hay que sentarnos, hay que verlo, hay que rever, hay que aprender a trabajar también de forma creo que ya cambiaron un poco los tiempos, ¿no? Ahora con esto digital, entonces ya no es que, termino el corte final y luego lo paso a post de sonido y luego a post de imagen y luego es más bien como aprender a trabajar en conjunto. Creo que es lo que hemos aprendido últimamente, ¿no? A trabajar muy en equipo y muy en conjunto en ese sentido, ¿no? De confiar en el equipo también. Tal vez si el diseñador sonoro dice, yo creo que pueden hacer un corte aquí o dejar esta escena, pues tomar en cuenta como esas voces hasta cierto punto, ¿no? Para terminar de enriquecer el trabajo en la postproducción. que de hecho pasó, ¿no? Pasó. O sea, estábamos en diseño sonoro y en algún momento dije, oye, falta aquí algo. Y entonces nos pusimos como que faltaba algo para hilar una de las escenas. Y ¿cómo se llama? Y nos pusimos a revisar y recogimos una secuencia que estaba en el primer corte y que la dejamos casi que en el segundo o en el tercero y la volvimos a retomar. Entonces, pero él se acordaba, por ejemplo, de esa parte, ¿no? Entonces, es precisamente eso, o sea, al final de cuentas es un trabajo de equipo, pues, ¿no? Sí, y en mi caso, pues eso, ¿no? Esta es mi primer película, también mi primer largo, y para mí fue todo un reto agarrar esta película que tuvo sus problemas de producción y terminar de sacarla y llevarla a buen puerto y pues llevarla incluso a festivales y a tratar de distribuirla y exhibirla, ¿no? Ese fue como el gran reto de este documental. Ahora que mencionaban el tema de que no es factible un documental de 4 horas que quiera que uno se exhiba, me acordaba del FICUNAM se pasó recientemente Satán Tango, que dura 8 horas, y estaba sala llena, y la gente lo vio. Pero bueno, pero en realidad es cierto, para una distribución que quiera abarcar a la mayor cantidad de público, ¿no? Porque estas películas de tan larga duración son de nicho. Entonces creo que vale la pena también que la gente se acerque, sobre todo en este tipo de temas, ¿no? Porque ahí quería preguntarles cómo fue la llegada al instituto. Tú ya me decías que tu mamá iba siempre, ¿no? Pero cómo fue la parte, por un lado, del acercamiento con las personas que trabajan ahí, ¿no? Y que están en contacto con los niños, como en etapas, con la institución en sí, porque supongo que también la parte institucional tuvo su complejidad, y después con los niños, ¿no? ¿Ustedes
cómo llegaron y les plantearon esta cuestión de estamos haciendo documental, no les explicaron mucho. Ya cuéntanos un poco más del proceso ya en el quehacer del rodaje. Bueno, el acercamiento en sí con la institución, en particular con el internado, pues creo que fue muy honesto y directo, ¿no? O sea, yo me acerqué con el director y le dije, yo quiero hacer un documental sobre los niños en el internado. Y básicamente eso fue lo que le dije, ¿no? Entonces, bueno, extrañamente, pero yo pensaba que iba a haber como más reticencia de parte de ellos y dijeron que sí, nada más que tratara de cuidar que los niños no se vieran como maltratados en la imagen, pues, ¿no? De alguna forma. Entonces, ese fue como el primer acercamiento. Y luego con los niños... Que no es que maltraten a los niños. No, ¿no? sino visualmente, ¿no? O sea, que no lo retratáramos en una como miseria, pues, ¿no? O sea, sino que fuéramos más realistas, ¿no? Porque luego, pues, muchas veces la gente tiende, ¿no? A hacer cosas pues que no enriquecen, ¿no? En este caso a la población del internado. Entonces, y con los niños, pues primero lo que fui haciendo fue acercarme más bien a los maestros, explicarles un poco lo que yo quería hacer. En ese entonces pues, nada más me estaba acercando solo, básicamente. Y empecé un poco como a ayudar a los maestros, volverme un poquito el asistente de los maestros, ¿no? Sobre todo maestro de música, la maestra de danza, el maestro de carpintería. Entonces los ayudó un poco para que los niños pues me fueran ubicando. Y en algún momento, bueno, el documental pues la idea desde el principio fue que quería darle unas cámaras a los niños para que ellos retrataran un poco su punto de vista, porque ese para mí era muy importante, ¿no? Ver el punto de vista de los niños, porque siento que a veces nosotros los adultos creemos que entendemos el mundo de los niños, ¿no? Porque lo fuimos alguna vez, pero pues se nos olvida, ¿no? Entonces para mí era importante ver lo que ellos querían enseñarnos. Entonces para esto pues yo sabía que si les dábamos una cámara, nomás así, pues podía salir cualquier cosa, ¿no? Y también como en una especie de conectarme más con ellos, se me ocurrió dar un taller de cine, ¿no? Como de apreciación cinematográfica, por así decirlo, que era enseñarles, por ejemplo, que era un taumátropo, que era un zoótropo, que algo muy lúdico, ¿no? Enseñarles cortitos hechos por niños o para niños, ejercicios, estar trabajando con ellos mucho en lo visual. Ese era el taller. Y era un taller que estaba planeado que durara 3 meses, más o menos, y me quedé dando clases cerca de 1 año y medio con ellos. Entonces, y eso también me ayudó mucho a congeniar y a hacer pues como un clic con los niños, y de ahí salieron los personajes también que están en el documental. Ese fue el acercamiento básicamente con ellos. Entonces ya cuando llegó la hora de grabar, porque sabíamos que nosotros no podíamos grabar mucho tiempo por la cuestión económica, entonces pues los niños ya estaban muy, muy acostumbrados, más que a la cámara, a nosotros, ¿no? O sea, a quiénes éramos. Entonces, pues ese fue el acercamiento, básicamente. Y se nota porque se les ve muy, muy naturales, ¿no? O sea, y creo que eso, por un lado, está la parte de, y eso nos pueden contar ahora, cuál fue la decisión de tener primero también estas cámaras más de la mosca en la pared, ¿no? Observación y ver cómo pasa el tiempo, cómo pasan las interacciones y dejar que eso fluya, y cómo montar eso con, como dices, ¿no? Con los puntos de vista
de cada uno de ellos y también llegando a que las situaciones se van construyendo y llega un punto en que hay situaciones de violencia, que no es esta violencia obviamente explícita, ¿no? Creo que ahí estuvo muy, muy bien cuidado y como dices, no es una cuestión de, es una cuestión también moral, ¿no? De si querías contar la historia de esta institución, pues obviamente quieres mostrarlos de la forma más orgánica y natural posible, pero también entender que ellos en ese espacio pues se generan estas situaciones, ¿no? Y justamente es, creo que parte de lo que querías y buscabas mostrar. Sí, bueno, la forma de, a ver si entendí un poco la pregunta, pero sí, la forma de grabar o de la decisión fue básicamente cuando llegamos al momento del rodaje, que duraba un mes y una semana aproximadamente, ya sabíamos lo que queríamos grabar. De hecho, podemos decir que teníamos una relación de grabación de 4-1, porque ya sabíamos que los lunes pasaba el honores a la bandera, ¿no? Los martes ciertos talleres, los miércoles ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, todos los lunes grabamos lo mismo cada lunes. Los martes grabamos lo mismo, o sea, como que grabamos las mismas espacios, ¿no? Cada día. Porque ya teníamos como muy claro en ese sentido cómo íbamos a estructurar el documental de nuestro material. La complejidad, y en ese caso teníamos realmente poco material grabado. El que era mucho material era lo que grabaron los niños, porque ellos sí les dimos las cámaras un año antes de que nosotros empezáramos a grabar. Entonces teníamos 150 horas de material de los niños. Entonces era un poco ver dentro de la estructura que nosotros queríamos tener qué material de ellos nos podía aportar a esta estructura, ¿no? Y tratar de mantener sobre todo esta naturalidad de ellos y que no se vieran forzadas las imágenes y no poner una imagen que no era precisamente la que correspondía como al tiempo, sino mantener esta situación orgánica, ¿no? Entonces, la mayoría creo que de las tomas de los niños corresponden a los espacios y más o menos las mismas situaciones que nosotros vivimos. Entonces ya sabíamos que eventualmente pasaban cosas, por ejemplo, en el momento del receso, sabíamos que pasaban algunas cosas, ¿no? Entonces era como una cuestión de, pues, de estar esperando, ¿no? Y sin forzarlas, ¿no? Sin forzar situaciones, y tampoco sin alentarlas. Eso creo que era para nosotros muy importante. Incluso las situaciones de violencia que se pueden ver, la verdad es que yo considero que a pesar de que son muy crudas, si nosotros nos vamos a cualquier escuela durante un tiempo determinado, cualquier tipo de escuela, seguramente vamos a ver imágenes más o menos similares. O sea, eso sí creo que cambia poco. Entonces, no estamos pidiendo cosas de más, creo yo, o más explícitas, sino simplemente estamos retratando la vida de los niños, que a veces los niños pueden ser infantiles, pueden ser cariñosos, pero también pueden ser, pues, malos de alguna forma, ¿no? O sea, como muy... Como crueles, ¿no? Como creo que es lo que te enseña la vida también y lo que ves, ¿no? En tu casa. Sobre todo ellos, ¿no? Que vienen de entornos social y económicamente complicados. Exacto. Entonces, pues esa fue como la forma de trabajo. ¿Y por qué se decidió que hay algunas participaciones que también están dentro de esta naturalidad de que los personajes le hablan directamente a la cámara, ¿no? Que rompieran esta cuarta pared o de que están ahí dialogando más que con la cámara o con nosotros, pues con ustedes, ¿no? Porque podría haberse decidido tal vez por una o por otra, ¿no? Un documental más centrado en estas entrevistas informales, ¿no? En estos comentarios, o totalmente dejarlo en este modo observación y subjetividad de los niños y las niñas. ¿Por qué se eligieron estos comentarios en particular, ¿no? Estas pequeñas intervenciones? Y también hablando de eso, si quieren hablaros un poco del trabajo del sonido ambiente, ¿no? Cómo se hizo el diseño
sonoro, tomando en cuenta pues los sonidos naturales del lugar y las voces de los niños, ¿no? Todo eso que está ahí reverberando y que termina siendo un conjunto atmosférico. Bueno, creo que primero contesto lo del audio, es precisamente eso, es como cuando yo iba al internado y estabas, por ejemplo, en el receso o en los talleres, en realidad era todo un mundo de sonidos, pues, ¿no? O sea, árboles, viento, niños gritando acá, niños gritando allá, maestros gritando acá, porque casi todos gritan, por eso creo que te quedo un poco con la región. Entonces, en realidad es todo, es como si estuvieras en un audiorama, ¿no? Entonces, yo nunca percataba como una conversación en particular, sino escuchabas un poquito acá y escuchabas un poquito allá. Entonces... En 5.1. En 5.1 natural. Entonces, era un poco recrear eso, ¿no? Porque yo veía y como muchas historias a la vez, ¿no? Muchas historias como alternas de los niños. Entonces, el niño que estaba acá después estaba en otro lado y contaba otra cosa o hacía otra cosa. Entonces, a mí me llamaba la atención lo que quería hacer era precisamente dentro de este retrato, pues también retratarlo una cuestión auditiva, ¿no? Y que fuera más sensorial, más que tuviera en sí un concepto, pues, ¿no? Sino que, sí, que fuera más sensorial eso. Y lo de las imágenes de los niños, híjole, pues es un poco difícil contestar eso, por qué esas intervenciones de los niños. Creo que tiene que ver, tendría que manejar un poquito como el contexto de lo que había antes y había después de lo que está puesto ahí, que era importante para mí, ¿no? O sea, como las historias que se iban formando cada vez que tenían la cámara, ellos se hacían como su propia historia. Entonces, yo sentía que cada vez porque no todos hablaban delante de cámara y no todo el tiempo, bueno, a la cámara, pues, ¿no? Entonces, creo que eran momentos donde ellos se percataban que estaban grabando algo para alguien, porque eso lo sabían, pues, ¿no? Esto que vas a grabar tú, lo va a ver alguien más. Entonces, creo que era como un momento de sinceridad de los niños y para mí eso era importante ponerlo. Genial, sí, se ve así. Y hablando ya de estas cuestiones técnicas, creo que tal cual, para decirlo de forma rápida y hacer una felicitación, la fotografía es sumamente bella, ¿no? Los planos que hay, sobre todo cuando uno ya después de haber vivido todas esas atmósferas, todo ese momento, los altos y bajos, todo ese cúmulo de situaciones y termina con esa puesta de sol. Perdón por el spoiler para los que no han visto, pero lo van a disfrutar igual. Pero un poco me quería preguntar, porque entiendo que conocían muy bien el lugar, sobre todo tú, Jaime, o sea, llegabas conociendo muy bien el lugar, sabías perfectamente de dónde venía la luz, a qué hora exactamente. Y este ejercicio de grabar repetidamente las mismas actividades durante la semana seguramente también daba margen de maniobra para trabajar la fotografía, ¿no? Esto, cuéntanos un poco más sobre el trabajo de fotografía en este aspecto. Sí, creo que estaba muy planeado otra vez qué íbamos a grabar, ¿no? Entonces, y dentro de lo que estaba más planeado todavía eran precisamente los espacios, ¿no? O sea, creo que en el documental se nota cuando nos agarran de sorpresa algunas cosas, eso sí, por ejemplo, bueno, no voy a decir como una escena que hay en un salón donde están unas niñas, donde estábamos, que según nosotros no estaba pasando nada, que eso también pasa, ¿no? Según nosotros no estaba pasando nada y estábamos como muy puestos en un lado y luego se empiezan a pelear y tenemos que ir para allá, ¿no? Pero fuera de esas situaciones, sí, en general todo estaba bastante planeado ya. O sea, sabíamos, como tú dices, dónde entraba el sol, a qué horas, dónde estaban los niños al momento de los honores a la bandera.
dónde se sentaban los niños, ¿no? O sea, en los salones, sobre todo los que más nos interesaban, por ejemplo, como Esther, como Gabriel, como Judith, y eso nos dio pie, y sobre todo la primera semana fue mucho también de ver lo que habíamos pensado, si en realidad estaba funcionando, y las otras semanas nos dieron la oportunidad de, pues, retomar cosas que estaban bien y ajustar cosas que no estaban del todo, ¿cómo se llama? Afinadas, pulidas. Entonces, y eso pues, nos da pie a tener como estas imágenes de los atardeceres, del anochecer, cuando nosotros estábamos arriba del techo. Y eso también lo que ellos nos dieron acceso a todos lados, ¿no? A absolutamente todos lados, excepto al dormitorio de las niñas, ¿no? Pero todo lo demás teníamos acceso cuando quisiéramos, pues, ¿no? Entonces, tal vez digo, ahí lo cuento así nomás a manera de anécdota, precisamente el dormitorio de las niñas que sale en algún momento en el documental, tuvimos que recrear la escena porque no podíamos grabarlas cuando estaban durmiendo o estaban preparándose para dormir. Entonces, esa la recreamos, pero incluso como ya hemos trabajado tanto tiempo con ellos, con las niñas, con los niños, pues en realidad nos montamos estaban como 10 niñas y con eso hicimos una especie de ficcionamiento de la hora de dormir, ¿no? Pero incluso esa, tuvimos mucho tiempo de prepararla antes de grabarla. Y hablando un poco ahora de la recepción a varios niveles, ¿no? La recepción, preguntar primero si la película se pasó en el instituto o si la vieron los niños y las niñas, cuál fue la recepción primero ahí de ellos y de los profesores, ¿no? De la comunidad. Ya veo que Victoria tiene muchas anécdotas que contar, se ve que pasaron cosas interesantes. Y después también cómo ya fue el paso de decir, bueno, vamos a distribuirlo, cómo se va a vender esta película, a qué público les puede interesar, si solo en festivales, si tal vez le puede interesar a otras instituciones, ¿no? ¿Cómo ya se dio ese proceso de buscarle lugares de distribución para que llegara al público? Proyectamos en el internado como un año después de haber estrenamos esta película en el Festival de Cine de Morelia en 2016, ya hace rato, y después esperamos un año para proyectarla en el internado, un poco por como darle esta onda, el tiempo festivalero que en este caso pedía el Instituto Mexicano de Cinematografía, y un poco también porque teníamos miedo, ¿no? De proyectarla en el Yo creo que era la segunda más que la primera. Más que miedo eran nervios, ¿no? Uno nunca sabe cómo van a reaccionar las personas cuando se vean a cuadro. Pero decidimos proyectar un diciembre antes de que los niños salieran del ciclo escolar. Proyectamos con apoyo del Instituto Sonorense de Cultura, cabe mencionar. Nos prestaron un proyector y proyectamos en una de las paredes del internado. Si ven en la película, pues son espacios muy, muy grandes, ¿no? Entonces hay paredes gigantes. Proyectamos ahí, se veía precioso, lo vieron todos los niños y todos los maestros y estaban encantados porque toda la película fue muy gracioso porque todos los niños no se dejaban de reír y decían, mira, fulanito, ahí estoy yo, y brincaban de la emoción cuando se veían, y mi amigo Juanito que ya no está. Entonces fue muy bonito ver ese como disfrute de los niños, de los maestros. Fue muy bonito ver esa proyección, estar en esa función y que la disfrutaron, ¿no? Pese a que yo creo que es un documental a veces triste, a veces esperanzador. Creo que ellos se lo tomaron como muy bien. Los maestros también al final terminaron agradeciendo a Jaime por haber retratado las cosas lo más cercano a su realidad, ¿no? Que también
creo que un poco la intención del documental es, la mamá de Jaime es maestra, entonces yo creo que inconscientemente es un homenaje a esa profesión, ¿no? A ser maestro, a tratar de educar a los niños fuera de las casas, que es una labor titánica y sobre todo más en estos espacios como el internado, ¿no? Que es escuela en la mañana y prácticamente su casa por las tardes, de lunes a viernes. Entonces, no solo son maestros, son los segundos padres, ¿no? Entonces, creo que también como por ahí va, ¿no? Era la intención un poco de rendir homenaje a los maestros, ¿no? Al magisterio, sobre todo en estas condiciones tan complicadas, ¿no? Que tenemos muchos de los países en América Latina. Eso por una parte, o contestando a la primera pregunta. Y por otro lado, la segunda pregunta, pues estuvimos 2 años, 2 años más o menos, en ruta de festivales. Empezamos en Morelia, después estuvimos en la muestra Mi Género, pasamos por Sanate, Documenta, FICMI, el Festival de Mérida, Yucatán. Estuvimos en Alemania, en Ecuador, sorpresivamente en un festival de Corea del Norte que se llama Pyongyang International Film Festival. Se estuvo paseando por ahí, afortunadamente. Con ustedes. Con ustedes también. ¿Qué? Y después proyectamos mucho en universidades, aquí en Sonora, en Puebla creo que en Puebla también hubo una muestra, en Veracruz, si no mal recuerdo. Y ha interesado mucho a las universidades en las áreas de trabajo social, de historia, también para los maestros en las escuelas normales. Y ya después de todo este proceso que nos interesaba también que se mostrara en la parte académica, fue cuando empezamos a buscarle salida ya por streaming, que estamos en Filmin Latino. Quisimos proyectar en Cineteca Nacional y en otros lugares también, en otras salas alternativas, que fue un poco complicado. Aprovecho el espacio para quejarme un poco de eso. Sí, a mí, bueno, me llamó mucho la atención eso, que en salas alternativas como que fue bastante difícil. Algunas como que nos plantearon un proceso así casi que burocrático, más difícil que en otros lugares, no sé por qué. Siendo que fue hecho con los impuestos de nosotros. Sí, no sé, no voy a ahondar mucho en eso tampoco, pero sí me llamó mucho la atención enfrentarme a eso. Como te digo, este es mi primer largometraje que produzco, entonces sí fue como toparme con eso fue un poco desconcertante. Pero sí, básicamente, este documental se hizo apoyo con Foprocine, que es el fondo para la producción de calidad, y este fondo no te permite presupuestar en una primera etapa la parte de distribución y exhibición. Entonces, ya cuando llegamos a ese punto, pues sí, como que se medio complica, ¿no? En ese sentido. Sí, si es fuera de festivales, como que se empieza a complicar un poquito más por eso, ¿no? Sí, sí, entonces ahí como que todavía estamos tratando de encontrarle salida, y si no es por medio, bueno, creo que ya no fue exhibirla en salas comerciales, pero no importa, nosotros con que se vea, que esté online, pues está bien, y ya iremos aprendiendo para la próxima también a sortear un poco estas dificultades y pues eso. Pues sí, creo que ahora las plataformas, y digo, debido a toda esta contingencia que se está marcando a nivel mundial, creo que las plataformas están en una oportunidad de emerger, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, como algunos otros festivales, pues es como el momento de darle empuje a este tipo de transmisiones, pues, ¿no? De proyecciones virtuales, por así decirlo, ¿no? Pues de reconocer la importancia, ¿no? La importancia. De la difusión a través de estos medios también.
Y hablando de aprender para próximos proyectos, ¿qué proyectos están haciendo ahora? Que nos cuenten para también seguir un poco lo que están haciendo y estar atentos. Yo sé que los documentales, sobre todo, pues son procesos largos, ¿no? Y que dependen, por un lado, de estas cuestiones más institucionales, ¿no? Y de subsidios, etcétera, y del tiempo también y el proceso interno del director, de la directora. Todos estos tiempos son difíciles, pero si están trabajando y nos quieren contar en qué otros proyectos están trabajando. Sí, estamos trabajando en otro largometraje documental, sería nuestra segunda película juntos. Empezamos a trabajar en él en 2015. A finales del 2015, todavía no terminábamos, el otro día andábamos. Sí, sí, pues todavía no estrenábamos Los Niños de la Cruz, andábamos yo creo que apenas en entregas, ¿no? De los materiales y ya estábamos empezando a desarrollar la idea del segundo documental. Se llama El llanto de las tortugas. Justo habíamos empezado la producción ahora en febrero y la contingencia nos tomó por sorpresa y estamos en una pequeña pausa forzada. También nos ganamos el Fococine de nueva cuenta, muy agradecidos con eso. Y sí, estamos en esta etapa como rara de producción porque ya habíamos empezado a rodar y paramos un poco. Esperamos retomar dentro de pronto, en mayo. Mayo, junio, y Jaime les puede decir de qué es Mayo. Bueno, el documental es sobre, bueno, se llama El llanto de las tortugas y es sobre un pescador y su familia que en un momento, perdón, me oí, no es nada, en un momento dado tienen la oportunidad de matar a una tortuga y vender su carne y tener pues asegurado el mes, ¿no? De vida, digamos, el sustento de un mes. Pero por azares del destino no la puede matar inmediatamente y esta tortuga convive con la familia durante unos 3 días y se dan cuenta de algo, Mónica, que es su esposa, y Cosme, que es el pescador, y se dan cuenta de que las tortugas lloran, ¿no? Empiezan a ver que la tortuga empieza a soltar lágrimas, y pues por obvias razones no la pueden matar, la liberan, le dicen adiós a ese dinero básicamente, y a partir de ahí, de esta catarsis que sufren, pues Cosme deja de pescar, ¿no? O sea, se da cuenta de que algo está pasando en el mar, ¿no? Algo malo. Deja de pescar y se vuelve ambientalista. Entonces, y ahora, años después, pues tiene un grupo de cerca de 20 personas, Cosme y Mónica, con los que limpian las playas, hacen monitoreo de tortugas, monitoreo de ballenas, limpian los arrecifes con un grupo de buzos que a la par es el primo de Cosme y que Cosme lo inició a todo este ambientalismo. Entonces, y creo que va un poco, pues, no sé si sea como parte de lo que voy a estar haciendo, pero también tiene que ver un poco con la familia, ¿no? Con la importancia que tiene la familia en la educación, ¿no? Porque para Cosme es muy importante que esto lo lleve después a cabo su hijo y su nieto, ¿no? Para que de esta manera estén cuidando el lugar donde viven y puedan vivir de él, ¿no? Porque lo que Cosme quisiera hacer es volver a pescar, ¿no? Pero pues sabe que por ahorita no puede. De eso se trata. Por aquí preguntan, ya pasamos con las preguntas de nuestro público. Creo que lo explicaste un poco, pero entonces preguntan un poco más sobre el hilo narrativo de esta nueva película que están haciendo. Entonces está más ligado ya a este trabajo como ellos, como ambientalistas, ¿no? A partir de este momento de catarsis que viven, está centrado en la historia de Cosme y Mónica. Bueno, el documental, digamos que está en 2 partes, que la primera parte va a ser la narración, sobre todo visual, de
lo que es la vida, de un pescador, ¿no? Entonces vamos a mostrar lo que el pueblo, en este caso Quino Viejo, vive, ¿no? A través de la pesca, y de la industria que se mueve a través de la pesca, tanto artesanal como de la pesca industrial, ¿no? Porque pues ahí hay campos camaroneros, están los barcos sardineros, entonces cómo esto va afectando al pueblo. Entonces, y después ya nos iremos yendo cada vez más a lo que es la vida o este cambio de Cosmo y su familia. Genial, suena muy prometedor. Ya el nombre lo vamos a guardar en la memoria y vamos a estar pendientes para cuando salga. Auguramos que lo puedan continuar pronto. Y voy abriendo otra vez, no sé si hay alguien más que esté conectado, que tenga una pregunta, si los chicos no sabían si llegó alguna pregunta de las redes. Ahí vamos viendo, ahí. Santiago pregunta, el que no haya tenido acceso al dormitorio más allá de prevalecer la privacidad de los nenes, ¿esta restricción se dio por algo en particular o afectó algo en el resultado final o en el guión? Tiene, a ver, más allá de prevalecer, básicamente se dio por eso, ¿no? Se dio porque los niños se cambian, bueno, sobre todo las niñas, ¿no? Y porque básicamente los que estábamos grabando éramos hombres. Entonces, no sé, ya los que estábamos, el fotógrafo, el sonidista y yo, entonces, pues sí, ¿cómo se llama? Para proteger a los niños, básicamente, ¿no? Pero eso lo sabíamos de antemano, ¿no? O sea, sí pudimos entrar al dormitorio de los niños, también bajo ciertas limitantes, digamos, pero con las niñas ya sabíamos de antemano que no podíamos entrar, ¿no? Entonces, más bien, la parte que nosotros teníamos en el tratamiento del documental fue precisamente la que hicimos, la que ficcionamos de alguna manera, pues, ¿no? Que fue en el día, con pocas niñas, con muchas maestras detrás de nosotros, ¿no? Entonces, y sobre todo que eran niñas que tenían mucha confianza en nosotros, eran prácticamente todas las que estaban en el taller, ¿no? Entonces, ellas ya sabían muy bien lo que estábamos haciendo, pues, no era algo nuevo para ellas, ¿no? Y bueno, evidentemente no, pues, por ejemplo, nunca se quitaron la ropa, siempre estaban tapadas, pero estaban vestidas, entonces por eso fue como la recreación. Entonces, ayudó que nos dijeran desde el principio, eso sí fue desde el principio, dijeron, no pueden grabar a las niñas en el dormitorio, no se pueden grabar baños, ¿no? O sea, fue como muy, muy específico lo que se podía y lo que no se podía grabar dentro del internado, que fue básicamente eso, y fue para cuidarnos, ¿no? Que no se, que en la preocupación de los maestros, que no se fuera a ver un uso mal habido de las imágenes. Genial, y parece que se resolvió bien. Muchas veces se piensa que en el documental no se recrean cosas, pero a veces uno ya sabe que la situación es de cierta manera y para que la historia y el hilo general continúe, pues hay estas situaciones y justamente, como dices, o sea, creo que las niñas ya supieran cómo era grabar una película, ¿no? Les hacía que fuera más fácil que participaran de esta recreación. Vamos a preguntar si hay alguna otra consulta que quiera hacer el público. O si no, algo que ustedes quieran contar adicional. Porque esta fue la última pregunta que ya hizo Santiago. ¿Qué fue lo más difícil de filmar? Con nenes. Con los nenes. Híjole. Pues creo que más bien lo más difícil fue dejar de grabar con ellos, ¿no? De filmar. O sea, fue mucho tiempo estar con ellos. Yo creo que una de las partes más difíciles, no sé, estoy spoilereando para la gente, pero supongo que la vieron, por eso están preguntando. Yo creo que una de las partes más difíciles de grabar es en una de las partes que los papás visitan a los niños. Y un poquito de contexto es,
solamente los miércoles pueden recibir la visita de los papás durante unas cuantas horas. Entonces, creo que esa es una de las escenas o una de las situaciones más difíciles para mí en lo particular de grabar, porque los niños ansían ¿cómo se llama? Pues la llegada de los papás. Y no fue tanto lo difícil de grabar con ellos, sino ver que había niños que los papás, por alguna razón de trabajo o de no poder incluso ir por alguna cuestión económica, pues se quedaban sin visita, pues, ¿no? Entonces, y los maestros ahí, como dice Victoria, tomaban el lugar de los padres y más bien ellos asumían ese rol y jugaban con ellos, platicaban con ellos, como que se olvidaban un poco que eran los maestros, pues, ¿no? Creo que eso fue una de las partes más difíciles. Sí, es muy, muy conmovedora esa escena, realmente, ¿no? Y no necesitas mostrar más para darte cuenta justamente que, pues, sea lo que sea el vínculo con los padres, ¿no? Es siempre necesario y estar lejos, pues, en estas circunstancias no es tan fácil para los niños. Y también supongo que les pasó a ustedes en la relación que generaban con ellos, ¿no? ¿Tú continuaste dando clases, Jaime, ahí o ya no? ¿Qué pasó con el vínculo con el instituto? Que fue una de las cosas que se me complicaron precisamente porque llevaba mucho tiempo, por ejemplo, en la edición yo hice los primeros 10 cortes, este, incluyendo el que ya estaba listo. Y sí, yo continué yendo y esa fue una de las etapas más difíciles porque yo sabía que para seguir, para poder seguir armando el documental, tenía que desapegarme de ellos. Entonces, yo continué yendo como un año más seguido, así iba todos los días, lo cual complicó muchísimo la edición del documental, hasta que pues básicamente me desteté del internado. Y sí, al principio fue muy complicado separarme, pues, ¿no? Emocionalmente del internado. Nunca fue total, o sea, sí dejé de ir un buen rato y luego, ya cuando terminó el documental, pues empecé a ir otra vez, ¿no? Sí, vamos de vez en cuando así a saludar o a preparar alguna actividad. Volvimos una vez a proyectar una película de animación. También hay como, pues es difícil desapegarse totalmente, ¿no? Y más cuando nos dieron como tanto, ¿no? Ahí en el internado. Entonces sí, como que seguimos yendo. Aparte nos queda aquí a 2 cuadras. Entonces vamos de repente a saludar o apoyar en alguna actividad que ellos hagan, porque también hacen actividades de repente para juntar recursos, para comprarse uniformes o balones de básquetbol o cositas así. Entonces tratamos de estar ahí con ellos, de apoyarlos en lo que haga falta. Y también hemos ahí hecho algunas proyecciones de cine, como decía, proyectamos Ana y Bruno, esta película de animación mexicana, y estaban también encantados. Y hemos ahí tratado de encontrar también ahí algunos apoyos mediante instituciones para que los niños equipen sus salones ahí con una pantalla o que reciban más libros en su biblioteca, como este tipo de cosas, ¿no? Pero ya más como por una cuestión de apego personal, más que relación con el docu ya como tal, ¿no? Más bien. Trascendió, ¿no? Y más bien ya había trascendido, había trascendido en ustedes el instituto para hacer una película y después el vínculo continuó, Sí, claro. sin duda. Los invito a que le hablen al público directamente, tienen hasta el domingo para ver la película, que les hagan ustedes la invitación de viva voz para que se acerquen a la página de Cine Indimex a ver el documental Los Niños de la Cruz. Estoy invitado. No, los invitamos pues para que vean Los Niños de la Cruz y que vean todos los documentales, ¿no? Que están bastante buenos. ¿Estamos qué? Hasta el 5 de abril. Hasta el 5 de abril, y bueno, pues también que nos sigan ahí en las redes sociales y ojalá que prontito podamos liberar ya el documental, y para que lo vean. A nosotros nos interesa mucho que
que lleguen, que se cuenten estas historias que seguramente no solo pasan aquí en Hermosillo. Sabemos que todas las infancias del mundo están pasando por momentos complicados, y que veamos también que hay lugares y que hay personas pues dejándolo todo, ¿no? En sus espacios, en sus lugares de trabajo, como decíamos hace ratito, pues todos estos maestros que sin ninguna obligación en realidad se pasan ahí 12, 15 horas, ¿no? Sí, dobletean o triple turno sí, a veces. Sí, porque saben que o los niños están ahí bien con ellos dentro de lo que cabe, o es dejarlos en un espacio que no saben qué onda, ¿no? Con muchas dificultades estos niños en sus casas. Entonces, pues eso, invitar a que lo vean y a que hagamos un poco de conciencia también sobre lo que estamos haciendo con nuestros niños, porque pues si los niños son el futuro de los países, de la humanidad, pues, híjole, ¿qué estamos haciendo, no? Hay que echarle ganitas. Sí, pues eso. Pues, y muchas gracias, Adriana, Mariana, agradecerles la oportunidad y el espacio también. Lo que hacen ustedes es invaluable y muchas gracias. Cuenten con nuestra película para siempre. Para siempre, para lo que quieran. Gracias a ustedes, felicitarlos de nuevo. El público también aquí les deja felicitaciones, dice Sergio, felicidades, excelente trabajo. Así que creo que ahí estamos teniendo repercusión. De nuevo, gracias por sumarse a esta iniciativa y seguimos en comunicación, en contacto para las próximas oportunidades con los niños de la Cruz o con el llanto de las tortugas y así sucesivamente. Un placer platicar con ustedes. Fueron Victoria Arellano y Jaime Villa, productora y director de Los Niños de la Cruz, y nosotros nos vemos en una charla próximamente. Gracias, hasta luego.